Bienvenidos todos, miembros de la comunidad IMF Business School. Desde el Departamento de Investigación iniciamos hoy unos nuevos diálogos que periódicamente iremos haciendo con profesionales de reconocido prestigio en sus áreas de conocimiento. Y hoy queríamos iniciar con una autora de un libro que, bueno, pues ha causado una cierta atracción en todos los medios. Es Raquel Roca, con su libro sobre los Nomads, los trabajadores del futuro. Estamos inmersos en esa especie de revolución, cuarta revolución industrial, donde, bueno, pues hay informes ya que aparecen de que de alguna forma comentan que en los próximos 20, 30 años pueden desaparecer el 50% de los puestos de trabajo, de que los nuevos puestos de trabajo no se sabe muy bien qué son, porque serán nuevas formas de trabajar, nuevas formas de transmitir, de trasladar la creación de valor. Y en cualquier caso aparece una nueva figura que yo creo que estaba, en realidad ha estado siempre, ¿no? Pero se ha masificado, sobre todo a raíz de la gran crisis internacional que sufrimos a partir del 2008, que son estos nómadas del conocimiento, ¿no? Que me gustaría, Raquel, que tú fueses quien nos describieras qué son estos nómadas del conocimiento. Claro, Carlos, es un placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros. Efectivamente, el concepto de nomad es un concepto relativamente nuevo. Yo llevo trabajándolo desde 2013 y Moravec, que es el autor realmente del concepto antes, con lo cual ya tiene una trayectoria larga y hace referencia a los trabajadores del conocimiento. En España lo llamamos trabajadores del conocimiento. En la traducción real sería de este neologismo que mezcla la palabra no, de conocimiento, y mad, de nómada. ¿Y por qué es verdad que ya existe, pero por qué es verdad que es nuevo? Porque, bueno, el concepto de freelance o de autónomo, por ejemplo, en España lleva una larga trayectoria, pero las competencias y los skills que tiene este tipo de trabajador son distintas. Hay una especie de grado superior o de evolución dentro del concepto de freelance o de autónomo que tiene este perfil profesional que no tienen el trabajador clásico que trabaja de manera independiente. Yo recuerdo, y ya lo digo desde mi experiencia profesional, en el año 2011 yo me encuentro con el primer nomad real, o el que más se ajusta quizá a esta definición que tú en el libro desarrollas sobre el nomad, ¿no? Y yo estaba profesionalmente haciendo una valoración sobre una caja de ahorros quebrada para un fondo de inversión norteamericano, y fichamos a un profesional de valoraciones francés que vino a España para trabajar durante 2 meses nada más, muy bien remunerado, obviamente, y después ya tenía en su agenda un mes de descanso y después iba 3 meses a Singapur también para un proceso de valoración y, bueno, iba rellenando su agenda, ¿no? Era un ultra especialista de este tema y bueno, pues obviamente trabajaba un poco como los autónomos, ¿no? Un poco por proyectos, efectivamente, y bueno, pues la verdad es que él estaba en esa manera de vivir, porque claro, ser un nómada, al final en las sociedades sedentarias, ¿no? Que es lo que se ha evolucionado durante las primeras, la pre-revolución industrial y la primera, segunda y tercera revolución industrial, implica también una nueva forma de vivir, ¿no? No solamente de trabajar, ¿no? Sí, de hecho, hay muchos sociólogos que hablan del nomad como el perfil del ciudadano del siglo XXI. Yo lo que pasa es que traigo el concepto al entorno profesional, pero efectivamente es una forma de vivir y es una filosofía de vida que es la que mejor encaja en estos tiempos tan cambiantes y tecnológicos en los que estamos. Este francés que conociste tú, efectivamente, cumple un gran requisito del perfil nomad, que es el trabajo por proyectos. Vemos que cada vez más los perfiles o el talento tecnológico no quiere atarse a una única empresa, sino que quiere trabajar en empresas atractivas o sexys y por proyectos, es decir, por un tiempo determinado. Incluso muchos de ellos trabajamos con varias empresas y compañías al mismo tiempo, ¿no? Sabrás los datos de las nuevas generaciones que dicen que, bueno, no solamente los más jóvenes van a trabajar en una media de 12 empresas diferentes, sino que van a cambiar 4 veces de sector, ¿no? Pues claramente gran parte de estos jóvenes millennials o zetas ya están empezando a trabajar y ya desean trabajar desde esos inicios como nómadas del conocimiento. Bueno, esto tiene muchas implicaciones, ¿no? La primera está en su propio nombre, ¿no? El conocimiento, es decir, lo que está en valor es precisamente el conocimiento. Ese conocimiento, claro, ya no se puede adquirir de una manera tradicional, ¿no? En el sentido de que
Tradicional me refiero pues a esos centros académicos en los que uno se aparca, ¿no? Una especie de parqueo durante 5, 6, 7 años para un proceso más o menos largo de formación, sino que hacen falta una formación que te la puedas llevar en la mochila allí donde viajas, ¿no? De ahí la puesta en valor de sistemas como la formación online, las universidades abiertas, que empieza a haber cada vez más, o incluso las formaciones que se van completando entre formaciones cortas presenciales con capacidad de networking, con lo que es la formación base, ¿no? Que se transmite siempre, porque al final tienes que lastrar contigo, llevar contigo ese proceso de formación continua y permanente, sobre todo en un tiempo en el que estamos cambiando de manera exponencial. Totalmente. Yo creo que la formación ha cambiado en dos aspectos muy básicos. Uno, que es que ahora mismo estamos obligados a aprender continuamente. Antiguamente desarrollas tu carrera, incluso te hacías un máster o algo así, y ya con eso dábamos la etapa formativa por cerrada, ¿no? Y quizá puntualmente pues idiomas o algo más clásico. Hoy en día, como ya somos o debemos de ser profesionales en entornos digitales, porque no nos queda otra, y la tecnología, como bien dices, cambia de manera exponencial, es decir, va súper rápido, tenemos que estar continuamente aprendiendo nuevas competencias, y muchas de ellas son competencias digitales, otras no, pero muchas sí. Y por otro lado, efectivamente, el aprendizaje, ya no solamente se valora el aprendizaje formal o reglado, sino que estamos descubriendo ese otro aprendizaje que ha existido siempre, que ahora se le llama aprendizaje invisible, o es generar tu propio espacio de aprendizaje, y eso simplemente significa utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, que muchas de ellas son gratuitas, ¿no? Pues desde los propios libros hasta los blogs en internet, etcétera. Sabemos también que cada vez hay más cursos y más formación, TEDs, etcétera, que nos permiten acceder a un conocimiento riquísimo, increíble, bueno, pues de manera gratuita. Y es la gente, las personas, las que tenemos que hacer una especie de desarrollo de carrera de estudios personalizada, independientemente de la que nos ofrezca la empresa, que si nos la ofrece es fantástico y debería también de ser así, o de la formación reglada, que para mí sigue siendo muy importante porque bueno, el contacto con el profesor, el contacto con los compañeros, creo que es algo que ofrece un plus y un valor que siempre hay que tener ahí. Bueno, de todas formas, el concepto de nómada es un concepto histórico, ¿no? De hecho, el hombre primitivamente, antes de formar comunidades sedentarias, era nómada por naturaleza, ¿no? Iba allí donde la caza iba, ¿no? Y seguían a la caza y esto les hacía recorrer a veces hasta miles de kilómetros, ¿no? El nómada tiene que llevar poco equipaje, ¿no? Tiene que tener una maleta pequeña, digamos, ¿no? Para poder realmente hacer esa traslación, ¿no? ¿Cómo se conjuga esto, tú ya como nómada, más que como autora, cómo se conjuga esto con una vida social y familiar, digamos, estándar, como la que ha venido hasta ahora, ¿no? Pero resulta a priori algo difícil, ¿no? Claro, es que hay que hacer toda una diferenciación que es importante. Yo, como trabajo el concepto nómada, es como una mentalidad. Es decir, es una forma de pensar. Y entonces de vivir. Y de vivir. Pero es aplicable a cualquier persona. Me es independiente que seas un empresario, que seas un emprendedor, que seas un freelance o que seas una persona asalariada, con un contrato fijo. No me importa. Si conseguimos obtener o mejorar estas actitudes y estas competencias, incluso dentro de la empresa, bueno, pues adquirimos más cercanía a ese papel que se llama emprendedor interno, ¿no? Es decir, para mí lo defiendo como una mentalidad. Luego hay un perfil que es el nómada digital, que es muy parecido en la raíz, pero se difiere un poco, y eso sí son personas que se van moviendo por el mundo, literalmente, con la mochila, como bien dices, y su trabajo es del conocimiento, y con un dispositivo y una red de Wi-Fi, pues ya está, van trabajando desde cualquier lugar. Y de hecho, bueno, pues hay entornos de cowork, hay entornos, páginas web en las que dicen que ciudades son mejores. ¿No? Exactamente. Y entonces, eso sí que es un perfil mucho más joven, lógicamente, porque bueno, cuando llegas a una edad y pues vas adquiriendo familia, etcétera, etcétera, mucho más costoso llevar de la casa a cuestas, ¿no? O sea, que digamos que hay dos perfiles. Y cierto es que la mentalidad nómada también se implementa cada vez más en la empresa porque, como sabemos, está creciendo el número de políticas de flexibilidad, es decir, de teletrabajo. Entonces, bueno, pues al final tú también con tu conocimiento desde el Starbucks o desde la playa o desde tu casa, pues también trabajas aun estando asalariado en una compañía. A mí este concepto de nómada me recuerda mucho a una obra de arquitectónica como espacio de un arquitecto japonés que es Toyo Ito, que saca un concepto que es la chica nómada de Tokio. Esto es en los años 90, principios de los 90, incluso antes de Moravec, que sacara el propio concepto de nómada. Él lo que plantea es, no hacen falta viviendas de 500 metros cuadrados para sentirse el príncipe de Japón, ¿no? Sino que la ciudad ya te aporta
esas grandes viviendas. Es decir, no necesitas una casa con un comedor en la medida en que tienes cientos, miles de restaurantes en la ciudad a los que puedes ir y que son tus comedores. No necesitas tener un salón de 60 metros cuadrados en la medida en que tienes un montón de salas, recepciones de hotel, etcétera, que son tus salones donde puedes recibir a tu gente, donde puedes, ¿no? De tal forma que se define la vivienda de Toyo Ito, de esa casa de la chica nómada de Tokio, como una vivienda abierta, en red, en conexión permanente, donde los espacios se van definiendo por los movimientos del propio personaje. Esto tiene un poco que ver con estos nómadas del conocimiento, donde van como picoteando en los distintos puntos de conocimiento, ¿no?, a lo largo de su propia experiencia vital, que les va como permitiendo tener una especie de nuevo plano de inmanencia, de conocimiento conjunto, mixto, unido, mezclado, ¿no?, que les permite generar ese valor añadido. Porque al final, en la nueva revolución industrial, donde no sabemos muy bien cuáles van a ser los requerimientos del futuro, ese Nomad aporta o define, y esa es mi pregunta, su propia posición de valor, es decir, su propio empleo, digamos. Es decir, él genera su propio puesto de trabajo porque él genera la necesidad, o digamos el servicio que cubre una necesidad que él descubre de su propia experiencia vital y observación del entorno. Totalmente. ¿Es así? Sí, es así. Me parece muy buena analogía. No sé si sería tan bueno para vivir como para trabajar, ¿vale? A nosotros nos costaría, que somos más de grandes espacios, ¿vale?, o de tener cierto margen de maniobra, pero es verdad que los entornos de trabajo, esto que tú estás poniendo, ¿no?, este ejemplo arquitectónico, sí que se está llevando a los espacios. De hecho, lo que se está haciendo es un rediseño arquitectónico brutal y de interior, sobre todo de interior radical, para que los espacios no sean personalizados, es decir, romper la asignación de mesa-puesto y que los espacios sean para todos, ¿no?, que es lo que se llama como espacio praderas, etcétera, ¿no? Se está viendo, esto mismo está pasando en las compañías. En cuanto respecto al aportar valor, sin duda, si hay algo que identifica al nómada del conocimiento, al nomad, es que es un autogestor. Eso es lo más importante. Es un autogestor de su tiempo, es un autogestor de su conocimiento y es un autogestor del trabajo y el negocio que está ofreciendo. Con lo cual, eso está muy alineado también con el personal branding, ¿no? Normalmente son siempre personas que tienen muchas competencias digitales y que además trabajan muy bien en la proyección de su negocio, de ellos mismos en Internet. Otra de las cosas que cuando en alguna ocasión ha salido este término, ¿no?, o lo he comentado con amigos, con compañeros, con profesionales y demás, ¿no?, claro, muchos de ellos autónomos, ¿no?, que ahora, autónomos me refiero con un nivel de formación muy elevado, ingenieros, etcétera, ¿no?, que han pasado de autónomos a nómad, a ser autodenominados o denominados también por el entorno como esta especie de nómad, ¿no? Y ellos siempre plantean una duda y me gustaría preguntarte cómo encaja esto al respecto, ¿no? Y es, a ver, tú tienes que vender tu valor añadido, pero tienes que generar tu propio valor añadido. Hay momentos en los que o vendes o creas, ¿no?, o haces, o trabajas, digamos, o generas producto, ¿no? ¿Cómo encaja este concepto de nómad con una especie de un concepto nuevo que serían como tribus de nómad, ¿no? Es decir, porque al final necesitas colaborar con otros. Total. Y necesitas de alguna forma que si uno cobre una especialización dentro de este proceso de la tribu, que podría ser el chamán de la tribu, ¿no?, porque es el que vende o comercializa el producto, otros tienen que estar produciendo el producto, ¿no? ¿Cómo se conforma esto? ¿Cómo se forman esas tribus o esas manadas de nómadas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos diferencia es que nosotros nos movemos y pensamos en redarquía. Esa es la gran diferencia. Hacemos redarquía en redes sociales, por ejemplo, o sea, nos empoderamos y nos ayudamos mutuamente a través de redes sociales, pero una cosa muy transversal. Y lo mismo ocurre también a la hora de trabajar en la oficina, ¿no? Es decir, es un pensamiento muy, muy horizontal y es una ayuda muy, muy horizontal. Si hablamos de que, de hecho, las comunidades que se están generando en torno al concepto del nomad, porque se están generando comunidades, creo que se generan inicialmente también como una manera de entendernos, ¿no?, de decirnos no estamos solos, porque al principio es un concepto también nuevo, es diferente y hay gente que además hace transición y entonces, bueno, pues es una manera de empoderarse. Hay maneras de hubs, por ejemplo, yo pertenezco a un hub que se llama The Nomad Hub, que es un cúmulo de personas de todo tipo y color, pero lo que decían, no solamente son personas o freelance independientes que trabajan por cuenta ajena, sino que también hay directivos o personas que trabajan en gran compañía, ¿no? Y lo que une es la filosofía de compartir y de este trabajo redárquico, etcétera. Y luego es verdad que sí que, por ejemplo, en el caso de Moravec,
y las comunidades de conocimiento que se generan, ¿no? En ese sentido, el valor que se aporta, porque tú decías esta diferencia, ¿no? El valor, tú puedes generar contenido a la vez que estás vendiendo, si quieres, entre comillas, tu producto. De hecho, muchas veces es retroalimentivo. Es decir, yo estoy aprendiendo más y quiero comunicar algo y ponerme en valor, estoy obligada a estar aprendiendo a la vez que estoy, por ejemplo, escribiendo un post, ¿vale? Para compartir y ofrecer un conocimiento al resto de la comunidad o de la gente que me esté siguiendo. Eso me está ayudando a formar a mí. Ya sabemos que el mejor experto es el que enseña, ¿no? Es el que no es el aprendiz, sino es el profesor que está enseñando. Con lo cual yo ahí no veo tanto la diferencia. Pero sí es verdad que pero si no tienes tienes proyecto sí. os subcontratáis entre vosotros, bueno, colaboráis, es sí. una relación más de yo creo que es una colaboración más de intercambio de conocimiento, fíjate, más de intercambio de conocimiento que de búsqueda de negocio compartido. Pero es verdad que si sale un proyecto determinado en una empresa determinada y tú tienes unos lazos de personas expertas que pueden aportar, cuentas con ese lazo de personas. Eso es lo que hace la propia empresa, ¿no? Esa empresa delega en ti el contactar o encontrar a otro cúmulo de expertos para ese proyecto en concreto, porque si hay algo que tiene también el Nomad es un buen network. Un gran e interesante network. Bueno, creo que hay una pregunta de alguno de nuestros miembros de la comunidad IMF Business School, por favor. Hola Raquel, mira, nos preguntan qué competencias profesionales tiene que tener un Nomad. Ajá, vale, yo diría que tiene que potenciar en la misma medida dos estilos, las soft skills y las hard skills, ¿vale? Es una persona que tiene que estar muy digitalizada y tiene que tener conocimientos tecnológicos, porque es en la economía en la que nos movemos, pero por otro lado es absolutamente imprescindible que desarrolle cualidades que tienen más que ver con los soft. Estamos hablando de aprender a colaborar, ¿sí? Estamos hablando de desarrollar una faceta que no hemos desarrollado normalmente, que es la creatividad, porque no somos seres creativos, ¿vale? Porque no nos han enseñado y la empresa tampoco nunca nos ha pedido que fuéramos creativos. Ahora sí nos pide creatividad, con lo cual hay técnicas y maneras de potenciar esa creatividad. También son seres que innovan, ¿vale? Es decir, si potencio mi creatividad, soy capaz de esa creatividad, tengo que ser capaz de ejecutar dicha creatividad, ¿vale? Es cuando estamos hablando de innovación. Y luego también son personas que, bueno, me gusta decirlo como al final, pero es igual de importante, que desarrollan un concepto muy de Adam Grant, que es el de ser buena gente. ¿Vale? Siempre lo digo, pero tenemos que ser muy buenas personas, porque solamente te vas a sostener o te va a sostener la comunidad y tu sistema de jerarquía si tú eres una persona generosa que compartes, eres una persona abierta, es decir, el papel antiguo de que el que crecía más o le iba más lejos en otro sistema, ese está obsoleto, ¿no? Son algunas de las skills que debe tener, pero insisto, combinación de hard y de soft, porque hoy en día necesitamos ambas. Bueno, pero es como volver casi a los nómadas que decíamos antes de los primitivos, ¿no? En la prehistoria estos nómadas eran los que más respetaban el medio ambiente o respetaban a los animales porque tenían que conservar sus propias cazas, es decir, no era cuestión, ¿no? Que cazaban lo que necesitaban, nada más, ¿no? Y más eso, allá... eso también lo da la inseguridad, es decir, la no seguridad, no inseguridad en el más sentido, sino la no seguridad. Vivimos en un mundo cambiante en el que la palabra inseguridad cada vez va a ir a más para todos. Cuando tú ya no sientes que tienes una institución o una empresa o algo que te sostiene, o ya no tienes la sensación de que tienes un trabajo para toda la vida, que es algo que deberíamos dejar de pensar todos, al final o fomentas esa parte de sociabilidad y de humanidad o te quedas solo. Con lo cual también es positivo en el sentido de que fomenta esta faceta social que todo ser humano tiene, pero que muchas veces, bueno, pues te ves forzado a desarrollar de manera más fuerte, ¿no? Bueno, pero ese enfrentamiento, precisamente esa inseguridad, lleva un concepto también que está muy de actualidad, que es el de la resiliencia, ¿no? Es decir, esa es otra de los skills, ¿no? Sí. Tienen que ser capaces de aguantar, de resistir, ¿no? Sí, yo no soy muy fan de ese concepto, tengo que decirlo, ¿vale? Porque ya me implica sufrimiento y yo soy más partidaria de disfrutar del camino y que si las cosas se tuercen un poco es un aprendizaje seguro de alguna manera, ¿no? La resiliencia como término me cuesta. También hay que vivir, ¿no? De hecho hay que vivir, de hecho para mí trabajo y vida es absolutamente lo mismo, no soy capaz, o creo que es una falacia que nos han vendido que hay que dividir el trabajo y la vida personal, porque es que somos una única persona, ¿no? Todo el rato para mí. Sí que es nuevo también, por lo menos en mi experiencia y de la gente Nomad que voy conociendo, el hecho de disfrutar del camino.
¿vale? Normalmente el trabajo, muchas veces, una manera antigua de pensar, estaba más trabajo para vivir o trabajo para disfrutar el fin de semana o para disfrutar en las vacaciones. Y bueno, yo creo que de esto estamos aprendiendo de muchas generaciones más jóvenes, de voy a disfrutar trabajando a día de hoy porque mañana vete tú a saber qué va a pasar, ¿no? Dentro de este cambio y de esta incertidumbre que no sabemos qué será, estamos viviendo más en el presente, ¿no? Y disfrutando de del trabajo que hacemos. Bueno, y esto tiene mucho que ver, y además el concepto nómada está, lo decíamos antes, lo de las maletas ligeras, ¿no? Bueno, es un concepto que nace en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Con esa obra de Erich Fromm de ser o tener, ¿no? Es más ser, ¿no? Hay que vivir y vivir efectivamente ese camino, ¿no? Total. De hecho, lo estamos viendo con la economía colaborativa, ¿no? Por ejemplo, es también un regreso o una contraposición a esa tendencia más de gasto, de consumo, ¿no? Pues es ahora alianzas también en red, pues para sacar adelante proyectos o para ayudar a la gente, que hasta hace unos años era una cosa totalmente impensable, ¿no? Este boom de economía colaborativa que me parece también muy positiva. Si nos fijamos, todo hoy en día pasa por lo ¿no? Es cooperación, colaboración, crowdfunding, cowork, es decir, todo lleva a ese prefijo tan interesante que, como digo, marca una forma de ser, como dices tú, también una forma de ser ciudadano en el siglo XXI. ¿Y tú crees que todo el mundo puede ser nómada? ¿Como mentalidad? ¿O hace falta como mentalidad y también como habilidades, como capacidad, ¿no? Es decir, ¿todos somos potencialmente nómad o realmente esto está, digamos, abocado a un porcentaje de la población que tiene esa capacidad de poder vivir con ese nivel de incertidumbre? Bueno, las cifras que tenemos nos están diciendo que para el 2020 el 45%, que es pasa mañana, el 45% de la fuerza laboral mundial va a trabajar como un perfil nomad, ¿vale? Con lo cual, eso significa que cada vez más gente decide de manera voluntaria, que no obligada por una crisis, a formar parte de este tipo de perfil de trabajo independiente. Yo creo que como todo en esta vida, todo se puede aprender y que gran parte, sobre todo los de unas generaciones que somos más mayores, no hemos nacido con mentalidad nómada, ¿no? A no ser que hayas sido emprendedor o empresario desde joven, pues es más difícil que lo tengas, ¿no? Pero sí que creo que se debe aprender, porque ser o tener mentalidad nómada no tiene edad. Y mientras te toque seguir trabajando en los próximos años, vas a tener que actualizar y cambiar tu forma de operar y tu mindset seguro, ¿no? Con lo cual, yo creo que se puede aprender, sí, todo en esta vida. ¿Que el cerebro es plástico? Sí. Bueno, de hecho, yo cuando escucho por primera vez el concepto de nomad, yo pienso no en una persona joven, yo pienso todo lo contrario. Pienso en una persona mayor, ¿no? Una persona que ya ha recorrido todo el camino, digamos, profesional y que de alguna forma tiene o ha atesorado un conocimiento y una capacidad de poder moverse y desenvolverse, ¿no? Que eso se transmite, que tiene esa capacidad de autogestión, cosa que las personas más jóvenes, pues a priori parece más difícil, ¿no? Es decir, quizá es verdad que en las personas más jóvenes está más vinculado el concepto de emprendimiento, pero el concepto propio de nómad conlleva esa fase final, no es una cuestión de edad. Me parece que hay otra pregunta de la comunidad IMF Business School. Hablando un poco de nacionalidades, ¿cómo estamos en España a nivel de nomads y a lo mejor algún país en el que destaque este tipo de perfiles? Sí, lo cojo así porque se me ha caído de la oreja, ¿vale? Así que vamos a hacer como si fuera un micro de mano. Pues en España está increciendo, está yendo también subiendo a una velocidad bastante interesante. El único estudio que conozco con respecto a esto es uno elaborado por ESADE, en el que ya nos dice que en el 2015 hubo un 10% mayor de contrataciones puntuales por proyectos a perfiles nomádicos. Sí que es verdad que todos los estudios más grandes provienen de Estados Unidos, de Norteamérica, donde, bueno, pues es verdad que es donde decíamos, ¿no? Esa cifra del 45%, gran parte proviene de allí, pero es una forma de trabajar como perfil que está súper extendida cada vez más. En España no lo tenemos muy fácil porque de momento ser nomad como perfil significa formar parte de un cúmulo de personas llamadas autónomos, ¿no? Y como sabemos, las leyes para este perfil profesional no facilitan precisamente las cosas, ¿no? Pero cuanta más masa de gente, más significativa sea esa masa de personas que deciden trabajar de esta manera, lógicamente tendrá una fuerza mayor para poder, bueno, pues cambiar también o forzar de alguna manera que haya una mejora con respecto a esa legislación. Muy bien. Yo no sé, creo que ahora no hay ninguna otra pregunta directa que te quieran hacer, pero a mí sí me gustaría volver un poco a la inquietud o la incertidumbre respecto al mañana, ¿no?
estamos metidos en un cambio exponencial. O aparentemente estamos metidos en un cambio exponencial. Este cambio exponencial va a llevar, mañana de hecho en el instituto tenemos un seminario sobre un concepto que es el de renta básica, ¿no? Porque va a cambiarse las formas de trabajar, las formas de vivir. Realmente, ¿cuál es el tiempo que tú crees en el que este cambio exponencial va a volcar a la necesidad de que ese casi 50% de la población trabajadora esté volcada en procesos de trabajo nómada, ¿no? Bueno, yo creo que cuando se habla de renta única realmente lo que nos viene a la cabeza es el peligro, entre comillas, porque todavía se ve como una amenaza, de la aparición de la robótica, de la inteligencia artificial, de la sustitución de un montón de puestos de trabajo. El foro de Davos nos habla de unos 5 millones de puestos de trabajo que desaparecerán en los próximos años. De hecho, hay 712, 13 profesiones con nombres y apellidos tipificadas que ya se sabe que van a desaparecer. Bueno, esa realidad está ahí, ¿no? El concepto de renta única, en realidad, lo que viene es un pensamiento, un planteamiento para ver de qué manera se puede ayudar a ese posible paro tecnológico que vamos a tener, ¿no? Porque está claro que no todas las personas... Bueno, pero también eso facilitaría estos nomads, ¿no? Daría una estabilidad, digamos, o quitaría un elemento de incertidumbre a esta manera de trabajar, ¿no? Exactamente. Al final de lo que se trata es de, o yo intentaría que las personas que ahora mismo trabajan más directamente con la manufactura, que lógicamente, manufactura y oficina, ¿no? Que sabemos que van a ser los trabajos o los empleos más fácilmente sustituibles. Lo primero que yo haría es intentar ayudar a esas personas para hacer una traslación o un traspase hacia trabajadores del conocimiento, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con la repetición o con las manos, ayudar a esas personas, ¿no? Porque pensar que no todo el mundo va a querer trabajar me parece también una falacia, ¿no? Realmente la mayoría nos realizamos o nos sentimos realizados trabajando. Pero es verdad que sí que en la parte positiva vamos a tener más tiempo para crear y para pensar, ¿no? Y para quitarnos esa parte más dura que hasta ahora ha ejercido el ser humano. Y por lo tanto para ser más creativo, que es una Exacto. de esas skills necesarias. Ojalá. ¿No? Bueno, me parece que hay una última pregunta. ¿No hay pregunta? Bueno, pues la última te la lanzo yo. Y un poco, a ver, la inteligencia artificial. Se supone que si son nómadas del conocimiento, son personajes que se van moviendo, aunque sea conceptualmente, con ese conocimiento a cuestas, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de generar conocimiento, o teóricamente es capaz de generar conocimiento. ¿No estaremos yendo hacia un camino en el cual también los propios nómadas pueden ser sustituidos por esta robótica? Es decir, no solamente estos procesos de manualidades como tú comentas, sino el propio conocimiento, ¿no? Es decir, no tendremos que ir hacia funciones más pura y exclusivamente creativas, que es lo que parece que esa inteligencia artificial le costaría más, y no tanto de conocimiento. Bueno, de momento la máquina, mejor dicho, el software, la inteligencia artificial, por muy deep que se esté investigando, que por supuesto dentro de 2 días lo tendremos, por muy cognitivas que se acaben haciendo, que dentro de 2 días, cuando digo 2 días, en un plazo de unos breves años lo tendremos, efectivamente lo que todavía no es capaz, y es difícil que sea capaz, es de tener conversaciones improbables, ¿vale? Las conversaciones improbables son las que generan el conocimiento rico y las que generan la creatividad y la innovación. Y eso a día de hoy, de momento, y en los próximos años, previsiblemente tan solo lo tendrán las personas, con lo cual tú tienes que tener el conocimiento como persona, con el conocimiento de otra persona y tener una conversación improbable para que surjan grandes ideas, ¿vale? Bueno, de hecho hay una universidad en Francia que se acaba de crear y se replica ahora en San Francisco, que es el College 42, no sé si has oído hablar de él, que se basa en una película que no recuerdo ahora el nombre, pero que se le hace a una máquina de estas de inteligencia artificial, se le hace la pregunta sobre el sentido de la vida, que es preguntas, digamos, improbables o preguntas difíciles realmente porque no están basadas en ese proceso de conocimiento anterior, ¿no? Y la máquina, después de mucho pensar, llega a la solución y dice el sentido de la vida es 42. Fíjate. Y así arranca la historia de esta universidad, ¿no? Pero ya que comentas esto, para terminar, que a mí me apasiona, ¿vale? Justo en el Des Digital estaba Cordeiro, que es un gran experto en temas, bueno, pues de la singularidad, y yo estoy con él y estoy con Kurzweil, que es el otro gran experto en temas de singularidad, que probablemente para el 2050 el ser humano ya esté totalmente fusionado con la máquina, con lo cual ese tipo de problemas que ahora mismo estamos debatiendo probablemente se eliminen, porque seremos uno. ¿Y no te da miedo? No, yo no veo el momento de conectar mi córtex con el córtex de la red y aumentar mis capacidades. No tengo ningún miedo. A mí me encanta esa perspectiva. Fantástico. Y de hecho para mí es la perspectiva natural. Prefiero esa al miedo de que los robots nos dominen o nos controlen. Oye, pues muchísimas gracias, Raquel, por inaugurar también estas sesiones de diálogo
que vamos periódicamente a realizar desde el Departamento de Investigación. Bienvenida y nada más. Un placer. Aquí tienes tu casa. Gracias por invitarme.